Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para adorar y glorificar el poderoso nombre de Cristo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar esta palabra tuya de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones en toda la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí. También le damos la bienvenida también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Que ya son muchos, gracias a Dios, ¿verdad? Le damos toda la gloria a Dios porque queremos que la palabra de Dios se reproduzca en otros lugares, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, la sana doctrina se pueda llevar a otros lugares, porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema que dice: bienaventurado el que cree y no ve. Bienaventurado el que cree y no ve, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente quiere ver para creer. Y Dios lo sabe, ¿verdad? Es muy difícil creer sin ver, si usted no lo sabe. Entonces, bienaventurado el que cree y no ve. Es una gran enseñanza bíblica, porque hoy vamos a aprender muchas cosas. Así que quédese con nosotros, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, porque hoy puede aprender por qué muchos dicen que no tienen fe, que sí tienen fe, que tienen muy poca fe, que es un incrédulo. No, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es el manual que Dios nos deja para que nosotros nos guiemos y sepamos exactamente lo que Él quiere. Y es un mensaje muy poderoso, ¿verdad? Y el versículo principal ya lo leímos esta mañana, ¿verdad? Leímos varios, pero el principal es el 20:29. Dícele Jesús a Tomás, ¿verdad? Porque me has visto, Tomás, has creído. Dice: bienaventurados los que han visto y aún han creído. Y aún han creído, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del madero, pero no estuvimos ahí en la crucifixión, no estuvimos en el Calvario para verlo. Pero es bienaventurado aquel que cree. ¿Sabía eso? Hay un poder de Dios que si tú crees, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces, es un tema muy importante porque mucha gente quiere, como les dije antes, ver para creer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el contexto inmediato, ¿verdad? Porque siempre cuando hay una cita tenemos que leer el contexto general, para saber el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque por un versículo no vamos a determinar lo que Dios nos dice. Entonces, el contexto general fue la resurrección de Jesús, ¿verdad? Sabemos que la tumba se abrió, las mujeres vinieron, ¿verdad? Pero muchos especulan o muchos quieren decir: las primeras que vieron a Jesús fueron las mujeres, entonces las mujeres deben llevar la palabra de Dios. No. La razón que las mujeres fueron a la tumba porque los hombres los traían cortitos y los iban a matar, no por otra cosa. No por otra cosa, porque ellos estaban escondiendo, ¿verdad? Porque crucificaron a su maestro y el Sanedrín nos iba a quedar con las manos cruzadas. Yo quiero a todos esos supuestos discípulos, supuestos apóstoles también, que les den cuello. Entonces las mujeres fueron al sepulcro a acabar lo que ellos habían empezado, porque él fue sepultado un miércoles por la tarde, ¿verdad? Antes de las 6 de la tarde, para que empezara el nuevo ciclo lunar, ¿verdad? Y no tuvieron tiempo de prepararlo, nada más lo envolvieron, pero no le pusieron las cosas que ellos hacían por tradición, ¿verdad? Para tratar de embominar el cuerpo, para tratar que este cuerpo no se fuera de una manera, ¿va? Porque ellos tendían a lavar los cuerpos y todo eso, ¿va? Entonces, el contexto general dice: entonces entró también aquel otro discípulo, ¿verdad? Ya después que las mujeres dijeron: pues tenemos que llamar a los hombres porque pues no está. Venimos a lavar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y no está. ¿Qué hacemos? Pues vamos a llamar a los discípulos, ¿va? Entonces vinieron los discípulos que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué vio y creyó? Que no estaba ahí, ¿verdad? Que creo que algo pasó, ¿verdad? Resucitó, no estaba ahí, algo que no se lo explicaban, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿verdad? Se robarían el cuerpo, los romanos se lo llevaron, el Sanedrín se lo llevó, había mucha confusión.
pero no se acuerdan de las palabras del maestro que les había dicho, es necesario que yo muera y que resucite, es necesario que yo muera y resucite. Jesús lo repite 7 veces en sus epístolas, si usted no lo sabe. Les dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera para que ustedes tengan vida. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 29, porque aún no sabían la escritura. ¿Quiénes no sabían la escritura? Pues los discípulos. Los discípulos solamente habían escuchado lo que decía el maestro, pero todavía no estaba escrito. No sabían la escritura, que era menester que él resucitase entre los muertos, ¿va? Porque pues nos dijo el maestro, pero pues no está escrito. Pues por eso dejó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para que escribieran, para que fueran parte de las escrituras, ¿verdad? Pero aún no había escrituras, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de caminar por fe y no por vista, ¿eh? Porque muchas veces hoy en día vemos que pasa algo maravilloso y dice, no, dice, yo creí porque vi esto, yo creí por el otro. Así me dijo un señor, dice, yo estaba en mi lecho de muerte y vi una luz y Dios me trajo a la vida y creí. ¿Y dónde está eso en la Biblia que tú eres salvo por creer eso? Y luego me aventó humo de su cigarro. Entonces, hay falsas conversiones porque no sabemos lo que dice el Espíritu a través de las Escrituras. A través de la historia, si usted lee la historia del cristianismo, hay muchos nombrados evangelistas, pastores, que han sido hasta arrestados y metidos a la cárcel por fraude, por pagarle a las personas para que se paren de las sillas de rueda, o por tráfico de niños. Hay muchos, usted ve en la internet, muchos grandes famosos que han sido acusados y han sido comprobados sus crímenes, ¿va? Porque pararse a alguien de la silla de rueda no incrementa mi fe, porque el que se paró de la silla de ruedas no está aquí. Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? No porque él se paró. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Se abrió el mar, les cayó hasta pan en la cabeza el maná en la cabeza a los israelitas, salió agua abundante de una piedra en medio del desierto, en medio de la nada, y aún así no creyeron. Porque el ver grandes milagros no quiere decir que tú creas. Nosotros tenemos que tener una convicción de lo que hizo Jesús en la cruz para que nosotros seamos sellados y esa fe empiece a crecer dentro de nosotros, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:22, apréndesela. Dice, porque los judíos, ¿va? Los judíos piden señal. Y los griegos buscan sabiduría. Y yo me pregunto dónde se encuentra la sabiduría. Manual de sabiduría. El Espíritu Santo está aquí. Entonces, nosotros como gentiles tenemos que buscarlo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los judíos piden señal? Bueno, porque Dios dijo, bueno, voy a escoger a Abraham y de Abraham voy a hacer un pueblo. Y de ese pueblo va a salir el pueblo más terco del mundo, con el corazón más duro, con la cerviz más dura, de ahí va a salir el Mesías. Porque Dios quiso comprobar que de la gente más cerrada, más terca y más dura de corazón y más dura cerviz podía hacer algo. Un judío no te cree. Un judío dice, oh, me quiero casar con su hija. Y sí, yo soy CDO de una gran compañía, yo trabajo para Elon Musk, soy su mano derecha. Dice, no, dice, yo quiero ver tu cuenta del banco. Yo quiero ver tus propiedades, te dice el judío. El judío no se va nada más de labios. El judío quiere ver pruebas. Oh, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Usted tiene un empleador judío. Estamos trabajando duro. No, números. Quiero ver en el banco. Quiero ver quién que faltó, quién. Porque el judío es así por naturaleza, porque Dios hizo esa raza especial con el más duro corazón que hay en la tierra. Por eso un judío, si su esposa no sabe lavar los platos, dice, te divorcio. Porque son tercos. De duro corazón, dice Moisés, dice, ¿cómo puedo hacer yo algo si ustedes son necios de corazón? ¿Ah? Por eso él extendió una carta de divorcio. Hay judíos que divorcian porque ya mi esposa se puso muy viejita, voy a agarrarme una nueva. Ajá. Aunque usted no lo crea, los hay. Y lo sigue habiendo porque ese linaje existe.
Una vez me preguntaron, ¿y cómo sabes que existe Dios? Digo, porque muy fácil, porque hay judíos. Es el único pueblo en 6,000 años que está de pie, con su misma cultura, con su mismo duro corazón y con su mismo habla o con su mismo hablar en hebreo. Ningún otro pueblo en el mundo está vigente. Ni los filisteos, ni los palestinos, nadie está más que los judíos. Y eso que los trataron de eliminar, los expandieron por todo el mundo, no importa, ahí están los judíos. Porque Dios dijo que iban a permanecer. Entonces lo que Dios dice es cierto, ¿no? Este pueblo va a permanecer. Este pueblo que es duro, cabezones de duro corazón, sí, hasta la fecha están. Porque cuando Dios dice algo, se cumple, ¿va? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice 2 Corintios 5:7, ¿va? Nosotros, la iglesia, que por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ver para creer. Nosotros tenemos que leer para creer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por todo lo que dice Dios es cierto, todo lo que dice Dios es verídico, Dios no se equivoca. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que las otras no se van a cumplir? Claro que sí. Entonces, por fe andamos. Y ya predicamos y explicamos muchas veces que existe 2 tipos de fe. Fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, y fe de Cristo, que Él nació en un pequeño bebé, vivió 33 años y medio y se dio. Solamente hay 2 tipos de fe. Otras fes son imitaciones o copias. Por ejemplo, si alguien me dice, yo tengo fe en mi doctor, tu doctor no está aquí. Yo tengo fe en mi comadre, no está aquí. O mucha gente tiene que decir, bueno, yo oré por él y estaba enfermo, pero no sanó porque no tenía el fe. ¿Y quién te dijo que la fe es tuya? Dice Efesios 2:8 y 9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, ni la fe ni la gracia nos pertenece, porque nosotros no estamos aquí, en este libro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios, pero la fe no nos pertenece, porque dice Hebreos capítulo 12 que el autor y consumador de la fe es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador. Ahí dice Jesús y Pancho, Jesús y Carmela, no, dice Jesús es el autor y consumador, no hay otro. Entonces, por fe andamos y no por vista. Y me gusta esa cita porque ahí pusieron uno de los emojis que más tarde iba a salir en las computadoras, de carita feliz, ¿verdad? Entonces, Jesús resucitó, ¿verdad? En Juan 20, seguimos adelante, dice el 19, y como fue la tarde de aquel mismo día, el primer día de la semana, ¿qué día fue? Domingo. ¿Qué día fue? Domingo. ¿Cuándo se apareció por primera vez Jesús después que murió y resucitó? El domingo. Dice, y fue la tarde del mismo día, el primer día de la semana, porque los sabatistas argumentan que resucitó el sábado. Dice, el de la semana, las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos. Aún los discípulos pensaban que el Sanedrín les iba a caer, estaban hasta con candado por dentro. Pues eso significa puerta cerrada, que tenía cerrojos o candados por dentro. A puerta cerrada, entonces Jesús traspasó esas puertas cerradas, ¿verdad? Donde los discípulos estaban juntos, por el miedo al Sanedrín, por el miedo a los judíos. Vino Jesús y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Yo me imagino ahí todos ahí se pusieron hasta blancos, ¿verdad? Cuando se apareció en medio de ellos después de haberlo sabido y haberlo visto que él murió en la cruz del Calvario y una muerte de cruz trágica, ¿verdad? Entonces, él no dijo paz y gracia, porque el pacto de gracia todavía no estaba vigente, todavía estaba el evangelio de Jesús. Se fijan, nada más dice shalom, no dice paz y gracia como Pablo. Entonces, se puso de medio, dijo paz a vosotros, ¿verdad? Ya me imagino qué cara habrán puesto sus discípulos, ¿verdad? Lástima que no había teléfonos celulares para tomarles foto, ¿verdad? Imagínense, se paró en medio de ellos, a puertas cerradas. Aquí estoy. Dice el Juan 20:20, y cuando
hubo dicho esto, mostrándole sus manos y su costado. Dice, esta es la prueba que yo llevé al cielo, que yo fui crucificado, yo fui muerto. ¿Va? Soy yo, a mí es el que me crucificaron, no es mi hermano gemelo, soy yo. ¿Va? Los discípulos se alegraron, se regocijaron. ¿Va? Yo me imagino, no, yo creo que hasta cayeron al suelo. Empezaron a llorar viendo al Señor con mayúscula. El Señor con mayúscula, ¿quién es? A Dios. Viendo a Dios, se dieron cuenta que era Dios. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Va? Porque Él fue un mensajero para hacer las paces, un pacificador, así también ustedes van a ser pacificadores. ¿Va? Por ejemplo, muchas veces yo cuando salgo y eso y alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy pacificador. Siempre les digo eso, yo soy pacificador. ¿Trabajas para las Naciones Unidas? Digo, no, válgame Dios, no, soy pacificador. Yo puedo enseñarte cómo hacer las paces con Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? Dice, y yo también los envío. Entonces, sabemos que los discípulos impresionados al Jesús, ¿va? Se enseñó el primer domingo y por los próximos 40 días Jesús se enseña únicamente los domingos, cuando Él resucita, cuando más de 400 personas lo vieron. Dice Juan 20:22, y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús resucitó, después de 3 días, le sopló el Espíritu Santo a sus discípulos. Lo selló con el sello del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque ellos vieron y creyeron y supieron que era Él, que Él estaba muerto y que Él resucitó. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento, ¿va? Porque Él les hizo una promesa a sus discípulos. Dice, nunca los abandonaré, nunca los abandonaré. Nada más me voy a ir por 3 días, como la señal de Jonás. Cuando regrese, voy a regresar con ustedes y siempre estaré con vosotros. Entonces les sopló el Espíritu Santo, la esencia de vida del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo a ellos. ¿Va? Fíjese muy bien, entonces, si te soplaron el Espíritu Santo, pues algo va a cambiar, algo va a suceder en ti. Tu fe va a empezar a crecer. Vas a ser, como dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura. Porque tiene que haber un poder de Dios, ¿va? Entonces, cuando ellos recibieron el soplo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos esperaron hasta Pentecostés, 50 días después, para que se les llenara con el conocimiento de Dios. Porque muchos teólogos o muchas iglesias piensan que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces Jesús mintió, dijo que nunca los abandonaría, y entonces los abandonó 50 días. No, recién que Él se levantó, Él resucitó, le sopló el Espíritu a ellos. Cuando ellos estaban en Pentecostés, dice que estaban unánimes porque ellos tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos estaban unánimes. Dice Actos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice que fueron bautizados o fueron sellados con el Espíritu Santo, dice fueron llenos. La llenura del Espíritu Santo es la llenura de las Escrituras, para que ellos pudieran comenzar la iglesia, ¿verdad? Dice Gálatas 6:7, dice, no te embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino más sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento para nosotros, ¿va? A los apóstoles se ahorraron el seminario, se ahorraron la escuela bíblica, se ahorraron la escuelita el domingo, porque los llenó milagrosamente con el conocimiento. Nosotros no, nosotros tenemos que estudiar. Nosotros no, nosotros tenemos que indagar en las Sagradas Escrituras, porque es un mandamiento. Dice Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Pues, ¿hay palabra de mentira? Claro que sí. ¿Va? El evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis, porque la salvación es por creer, por creer, por creer. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Sellado, bautizado es la misma cosa. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu, porque Dios es uno, fuimos todos, ¿qué? Entonces el Espíritu, ese es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo, si usted no lo sabe. ¿Va? Porque muchos dicen, no, cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, tú hablas en lenguas, eso es
basura, eso es mentira. Cuando tú creíste, fuiste bautizado, fuiste sellado, estás completo en Cristo Jesús. Dice, en un cuerpo, ahora judíos o gentiles, ahora siervos o libres, todo nos ha hecho de beber de un solo espíritu, ¿verdad? Dice Colosenses 2:10, dice, ¿y estamos incompletos en él? No, dice ¿qué? Estamos completos en él. No dice, nos falta el bautizo del Espíritu Santo. Si tú no tienes el bautizo del Espíritu Santo, no eres iglesia porque no has sido sellado por el Espíritu Santo. Porque sellado por el Espíritu Santo es ser ungido y ser bautizado por el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 4, primero Juan capítulo 4, que todos tenemos la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo. Aquí no hay más ungidos que otros. ¿Va? Aquí nadie se siente más ungido que otro, ¿no? Oh, el hermano está más ungido con aceite más sola. No, todos somos ungidos porque tenemos la esencia de Dios. Eso significa cristiano. Cristiano significa pequeño ungido. No significa seguidor de Cristo. Entonces, pequeños ungidos somos porque tenemos una pequeña esencia del Espíritu que estaba muerto, revive cuando nosotros somos sellados. ¿Va? Y él, el cual es cabeza y principado de toda potestad, buenos y malos, de toda potestad, hasta de la santa muerte es potestad, de todos. Aquí no hay nadie se le escapó a Dios. Entonces dice Efesios 5:18, no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que nosotros tenemos que llenarnos estudiando. Dice 2 Timoteo 2:15, dice estudia con diligencia. Para nosotros ser aprobados por Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que divide, dice en inglés, o traza bien la palabra de verdad. ¿Va? En algunas Biblias, como la Reina Valera 60, pusieron que usa bien la palabra de verdad. No es lo mismo que usar la palabra de verdad que dividirla, que trazarla. Traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? Seguimos adelante, Juan 20:23, ¿va? Tomás, ¿va? Dice, a los que remitieren los pecados, eso es muy importante esta cita, les son remitidos. Remitidos quiere decir redimidos, quiere decir perdonados. Y a los que retuvieren, les son retenidos. O sea, quiere decir una cosa, al que creyere que yo resucité, va a ser perdonado. Al que no creyere que yo resucité, sus pecados se les serán imputados a él. Así de fácil Jesús se las puso. ¿Ah? El que cree en mí que yo resucité de los muertos, que yo vencí la muerte, que yo le arrebaté las llaves de la muerte a la muerte, etcétera, etcétera, entonces él vivirá. ¿Verdad? Entonces sabemos que Tomás no estaba ahí aún. Vamos a ver las escrituras. Dice, empero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué dice? ¿Estaba con ellos? No, dice ¿qué? No estaba con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Tomás no recibió el Espíritu Santo. Cuando en Juan 20:22 sopló a sus discípulos, Tomás no estaba ahí. Todavía no había llegado. A lo mejor se le hizo tarde, pero no estaba ahí. Entonces, empero, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ahí. Ellos cuando vino Jesús. ¿Qué es el contexto cuando vino Jesús? Cuando le sopló el Espíritu Santo a los otros. Entonces, ¿qué le hace pensar que por qué Tomás no creyó? Muy fácil, porque no tenía el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, un judío de duro corazón, de dura cerviz, de dura cabeza, ¿usted cree que va a creer? No, necesita el Espíritu Santo. Dice, dirigiendo pues a los otros discípulos. Vimos al Señor el otro domingo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde andabas, Tomás? Dirigiendo a los otros discípulos, dice, al Señor hemos visto. Y él les dijo, dice, no, dice, si no viere sus manos la señal de sus clavos, y le metiera el dedo en el lugar de los clavos, y metiera su mano en el costado, ¿qué dice? No creeré. Muchos toman Juan 20 como la incredulidad de Tomás, pero no es incredulidad, yo le llamaría la falta del Espíritu Santo a Tomás. Porque nadie puede creer sin el Espíritu Santo. Por eso hay muchos religiosos sobre la faz de la tierra. Creen lo que ellos quieren creer. Creen que están bien lo que ellos quieren creer. No, está bien, comadre, tú nada más prende una velita, aviéntate 3 Aves María y ya. No.
Así hay personas. ¿Por qué? Porque están engañadas. Dice en inglés, deceive. Deceive es un engaño, pero engaño que tú crees que es cierto. Es un fraude que tú haces a ti mismo. Es cómo trabaja el diablo. El diablo cree que muchos son cristianos cuando no lo son. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras. Por eso es muy importante leer las escrituras. Aquí está manual contra engaño. Entonces dice, diciéndole pues otros, al Señor hemos visto. Entonces dice, si no le meto el dedo, si no le veo los clavos, no creo yo. Es normal para un judío eso. Si no veo la cuenta del banco, tampoco. No, el judío es así. Entonces no es porque él fue incrédulo, no fue porque es su naturaleza que Dios los hizo así. Es la naturaleza caída del hombre así. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo para empezar a creer. Por eso a un religioso le dice, no, pues las escrituras dicen esto. No, pues yo las entiendo así, no creo eso. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque si dice que si tú tienes el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, no a medias verdades. Y dice entonces, bueno, pues ya llegó Jesús, se apareció el próximo domingo y ya empezó ahí a Tomás a ver, ¿verdad? A ver qué, ¿verdad? A lo mejor le contó las costillas al Señor, no sabemos. Y dijo Juan 20:26, y a los 8 días, entonces Jesús se apareció el otro domingo. No dice a los 8 días, se presentó por primera vez a sus discípulos el primer día de la semana, domingo. Y a los 8 días es el otro domingo. Jesús solamente apareció los domingos. ¿Por qué? Nos llevó un mensaje que nosotros nos debemos congregar los domingos. ¿Verdad? Dice, después estaban otra vez sus discípulos con ellos, y con ellos el que faltó, el que no estaba la otra semana, Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, porque todavía no le habían quitado en 15 días las chapas a las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo otra vez, ¡Shalom! ¡Shalom, queridos discípulos! ¿Cómo están? Pasa a ustedes, pasa a vosotros. Entonces le dice a Tomás, ¿va? Sin que él sepa, porque él es omnisciente, él es Dios, y él sabía lo que Tomás había dicho, ¿va? Y porque estaban a puerta cerrada, ¿va? Y en ese entonces no había cámaras ni micrófonos. Y dijo, mete tu dedo aquí. Mete tu dedo, Tomás. ¿Ah? Esa es la lanza que me perforó el centurión y salió sangre y agua. Dice, y acá tu mano, métela a mi costado. Dice, y no seas incrédulo. Dice, sino creyente. Bueno, pues yo me imagino Tomás al ver creyó, ¿no? Y fue sellado con el Espíritu Santo, ¿va? Porque vio con sus propios ojos. Entonces Tomás respondió y dijo, hubo una respuesta. Cuando tú crees hay una respuesta. Cuando tú dices que crees en Dios hay una respuesta, ¿va? Porque reconoció que era Dios. Dice, tú eres Dios. No solo eres Dios, eres mi Señor. Y muchos no, muchos hoy en día nada más creen en Dios, pero no creen en un Señor, porque hacen lo que se les da su regalada gana. Por eso en Efesios 4:4 dice un Dios, un Señor, un Dios, un Señor. ¿Por qué? Porque es importante tener los dos, no nada más uno. Dice Señor mío y Dios mío. Pero Señor es con mayúscula, él reconoció que él era Dios. Él reconoció que era Dios. Dice, no le creía al mismo Dios. Imagínense la cara que puede haber puesto Tomás. Entonces, pues Tomás creyó, ¿verdad? Dícele Jesús, porque has visto, Tomás, has creído. Porque tú eres judío de duro corazón. Y Dios hizo todo eso a propósito. Dios, nada pasa por casualidad. Tomás no llegó tarde por casualidad. A lo mejor se le descompuso su burro o su carro para que no llegara, porque Dios quería llevar el mensaje de que sin el Espíritu Santo no puedes creer. Por más que tú quieras, tú no puedes creer. Vas a decir que crees, pero creer es no solamente creer, es confiar y esperar, como habíamos dicho en otras ocasiones. Entonces dice, porque has visto, Tomás, has creído. Entonces dice, bienaventurados, dichosos, ¿verdad? Bienaventurado quiere decir dichosos. Son los que no han visto y aún han creído. Esa gente va a ser bienaventurada. Y Jesús dice, en el contexto general, dice, pues muchos van a ser llamados y pocos van a creer. A muchos se les va a llevar el mensaje de salvación, pero muchos no van a creer.
Muchas veces yo predico el evangelio y mucha gente se me queda viendo la cara. ¿Es todo? ¿Es todo lo que tienes que creer? ¿No tienes que creer algo más? ¿Tengo que hacer algo? No, tienes que creer únicamente eso, porque Dios le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio, únicamente. Porque mucha gente dice, no, ahora ya soy salvo, ahora yo voy a cuidar mi salvación. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Entonces no le crees a Dios que ya te salvó, porque dice que la tienes que cuidar. Es que todos vamos a dar cuentas cuando lleguemos en la presencia de Dios. Así me dijo alguien en la calle, le digo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Porque trae su Biblia en la mano. Le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia que vamos a dar cuentas nosotros? No, Él dice que nos va a juzgar por nuestras acciones y nos va a dar galardones, y las obras que Él nos puso en nuestro corazón para que nosotros no las hiciéramos, las va a quemar. Pero no vamos a perder nuestra salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, Tomás, has creído, dice, bienaventurados los que no han visto y han creído. Nosotros no vimos qué pasó en la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos pecados pagó mi Señor por mí. Yo no sé cuántos pecados voy a hacer en el futuro, pero yo sé que Él pagó mi deuda. Yo sé que Él me redimió, me compró, me selló, me dio un sello de pertenencia. Y no hay vuelta atrás. Entonces, se dio cuenta que Él es Dios, Señor mío, Dios mío, ¿verdad? Dice, y también otras muchas señales, por cierto, que Jesús hizo en presencia de sus discípulos durante esos 40 días, ¿va? Las cuales no están escritas en este libro, dice el apóstol Juan. Y hay también otras muchísimas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escriben en cada una de estos, yo pienso que aún en este mundo no caberían en los libros que habían de escribirse. Y Juan cierra su epístola con amén. ¿Y sabe quién es amén con mayúscula? Dios. Porque Él es el amén. Si usted no lo sabe. Cuando ve amén con mayúscula es Dios. Porque Él es el amén. No hay otro. Entonces, imagínense, si nos dejó bien poquito, 21 epístolas, si Juan hubiera puesto a escribirse como loco y tuviéramos 180 epístolas, si con trabajos entendemos 21, entonces Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué hizo tantas páginas, tantos capítulos en Isaías, tantos capítulos en Juan, tantos capítulos en Mateo, porque Él nos conoce, Él nos hizo, Él nos formó. Él nos formó con sus propias manos. Dice, empero están escritas. ¿Para qué todo esto está escrito? ¿Para qué el Evangelio de Juan está escrito? ¿Para qué las Sagradas Escritas están escritas? Para que creas sin ver, para que creas sin ver. Para que creas sin ver que Jesús es el Cristo con mayúscula. El Hijo de Dios con mayúscula es Dios. Porque creyendo vas a tener vida eterna en su nombre, en lo que Él hizo. En lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué falló Tomás. No es porque haya fallado Tomás, porque nadie puede creer sin el Espíritu de Él. Por eso Él instituyó que nosotros creyamos lo que Él hizo Él para ser sellados con la promesa del Espíritu Santo. La incredulidad de Tomás, así lo nombran muchas Biblias, ¿va? La falsa interpretación de la historia de Tomás. Dicen, no, es que Tomás no creyó porque esto, porque lo otro. Yo he escuchado muchas predicaciones que hasta a veces me quedo dormido. Pero ese es el mensaje de Dios. Se necesita el Espíritu para creer. Se necesita el Espíritu para volver a nacer. Se necesita el Espíritu para ser redimido. Se necesita el Espíritu para que tú cambies realmente. Dice, la incredulidad de Tomás fue lícita, ya que Dios muestra que nadie puede creer sin escuchar lo que Él hizo en la cruz. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Jacobo 2:19, si tú crees que hay un Dios, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si alguien me dice, es que mi tía se murió, es que mi abuelita se murió, pero ella creía en Dios, eso no quiere decir que esté en el cielo. Tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz. El creer en Dios nadie lo salva. A nadie te salva en esta tierra. Hasta los satanistas creen que hay Dios porque están en contra de Él. Hasta los ateos creen que hay Dios porque dicen que no existe Él. ¿Cómo vas a creer que no existe alguien que no existe?
Todos saben que hay un Dios, ¿verdad? Porque dice que Dios puso en Eclesiastés capítulo 3, dice que Dios puso la eternidad en cada uno de nosotros, y aunque se haga que no sabe, aunque se haga el tonto, sabe que hay un Dios. Porque Él nos creó. Creer en un Dios no te hace salvo, sino las buenas nuevas de salvación de parte de Dios. Para ser salvo tenemos que creer en lo correcto. Lo que hizo Jesús en la cruz. No quién es Jesús, que Él es Dios, no. Creer que Dios se puso en tu lugar por tu propiciación de tus pecados. Dice Romanos 3:25 que Él se puso en mi lugar y tenemos que tener fe en su sangre, en la vida que Él derramó. Dice Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Es un regalo, la salvación es un regalo. ¿Por qué? Porque no nos lo merecemos. ¿Verdad? Porque hoy en día hay muchos regalos condicionales, ¿verdad? Que tú vas a una fiesta de cumpleaños y no le compraron nada al niño porque se portó mal. No. Dios no es condicional, Dios da un regalo para todos. Dios da un regalo para todos. Y ese regalo no es una vez me preguntó, dice, ¿qué tal? Y alguien me dijo, un escéptico me dijo un día, y me dio hasta risa porque él me dijo, ¿y si pierdes ese regalo? Dice, por ejemplo, Dios me puede regalar un cinturón, ¿y qué tal si Dios decide quitarme el cinturón? Le digo, pues Dios no es Indian Giver. En la Biblia, Él no es un Indian Giver, es una expresión americana que quiere decir que el indio te quita lo que te da. No, no. No por obras, no por obras. Hagas lo que hagas, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Nada, nada, nada de nuestras fruto de nuestras manos, de nuestras acciones puede alcanzar a Dios, ¿va? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿va? Ya leímos que estamos creyendo a la verdad y desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que buscarlo diligentemente? Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde está la fe? Aquí. Entonces, como dice mucha gente, yo agrado a Dios haciendo esto, yo agrado a Dios haciendo lo otro. Pues si lo dice aquí está bien, si no, no. Dice, porque es menester que el que Dios se allega, crea que le hay y es premiador o galardonador a los que lo buscan. Y quitaron muchas Biblias diligentemente. Diligentemente. Tienes que buscar a un Dios todopoderoso diligentemente. Tú no puedes buscar a un Dios al ahí se va. Porque es Dios. Él no acepta eso, ¿va? Es que yo le prendí una velita el otro año. No. Es que yo le oro todas las noches. No. Búscalo diligentemente. Búscalo diligentemente. Entonces, Dios usa a Tomás para quedar plasmado en las Sagradas Escrituras que cualquier religioso puede ser incrédulo si no tiene el Espíritu Santo. Y Dios da a conocer que únicamente la salvación es a través del sello del Espíritu Santo divino. Únicamente. Por eso dice, le sopló el Espíritu. Y les dijo, y sus pecados son redimidos. Y sus pecados son comprados. ¿Verdad? Dice Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Pongamos atención a esta cita. ¿Quién va a ser el juez? El día que tú partas, Jesucristo. ¿Y cómo te va a juzgar? Si creíste es lo que Él hizo o no. Así de fácil. Ese va a ser tu juicio. Por eso la salvación tiene que ser en 3 etapas, ¿verdad? Somos salvos nuestra alma en la tierra. Ya cuando partamos ya no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ¿Tomás fue salvo? Claro que sí. Porque dice que vio y creyó. Porque creyó que resucitó. Pero dice, más bienaventurado es el que no ve y cree, ¿verdad? Entonces, no se deje llevar por las incredulidades que otros enseñan, que de Tomás, que esto, que el otro, va. Nada de eso va, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y tampoco no crea que hay un evangelio de Tomás porque él no creyó. No, tampoco. Esos son basura, que lo han añadido a los escritos que personas lo dicen. Pero hay una solución, ¿verdad? Que le dice a Tomás, bienaventurados los que son y no han visto y aún han creído, ¿va? Que no te agarren en curva, cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice el Evangelio de gloria, el Evangelio de nuestra salvación para la iglesia, que Cristo murió
por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así de simple es el Evangelio y lo hace muy complicado. Y si tú crees de todo corazón que Él se puso en tu lugar y crees en la vida que Él derramó, la sangre que Él derramó, fe en su sangre, yo te aseguro que serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.